Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en Amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. Todos los pueblos están reunidos para hacer guerra contra Israel. Y después de decir esto, la Biblia nos dice que los heveos de Gabaón, ellos no se reunieron con los otros pueblos de Canaán, sino hicieron un pacto con Israel, con engaño en sus labios, para evitar su aniquilación. Ahora, la historia regresa para hablar acerca de los otros pueblos, los 5 reyes en Canaán que ahora se reúnen para pelear contra Israel. Ellos pusieron sus caras contra el único Dios vivo y verdadero. Y estos son 5 reyes, tal como Abraham en Génesis peleó contra un grupo de reyes para rescatar a su sobrino Lot. Josué también pelea contra un ejército de reyes. Y tal como Dios dijo a Abraham, después de su victoria, mientras él probablemente está pensando sobre la venganza de esos reyes y sus ejércitos, Dios vino a él diciendo, Abraham, no temas. Las mismas palabras están en la lengua de Dios cuando habla con Josué. No temas. Estos reyes quieren derrotar a Israel. Pero Dios dice a Josué, antes de entrar a la batalla, no temas. Es un mensaje que cada creyente debe tener en su propia mente. Es un mensaje que cada creyente debe escuchar, no temas. Nosotros tememos mucho, pero la vida cristiana no debería ser así, porque nosotros tenemos la promesa en el pacto. La promesa que Dios es con nosotros. La promesa Emmanuel. Jesús vino y Él andaba en el mundo. Él ya no está aquí. Subió al cielo, ahí está sentado en su trono. Pero la Biblia está clara acerca de esto, que Jesús está con nosotros. Esto es el principio Emmanuel y la promesa del pacto. Escuchamos a estas palabras a lo largo de la Biblia. Es lo que se une las Escrituras, ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No son 2 libros apartes, es un solo libro, con las mismas promesas para los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, el Pacto Viejo, y bajo el Nuevo Pacto en que nosotros estamos ahora. No temas, yo estoy contigo. Estas son las palabras de Jehová Dios. Dios está en los eventos más grandes del mundo. Leemos aquí qué está pasando en la Escritura. Es una guerra. Josué va a pelear y no contra un solo pueblo como antes, contra Jericó, contra Ai, no. Ahora están reunidos 5 pueblos, 5 reyes con sus ejércitos para pelear contra Josué. Entonces su reacción normal será temor. Pero Dios viene a él diciendo, no temas. Dios está en los eventos más grandes del mundo, lo que incluyen la guerra. Pero además de eso, Dios está también en los eventos más pequeños del mundo. La Biblia dice que ni un cabello se cae de nuestra cabeza a menos que Dios lo permite. Todo lo que pasa en nuestra vida es el plan de Dios. Nada, absolutamente nada, es fuera de su providencia. Todo lo que pasa es según su plan. Ahora, vamos a leer en Josué capítulo 10, versículos 1 a 8. Y la Biblia dice, y aconteció que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén,
oyó que Josué había tomado a Ai y que la habían asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos. Tuvieron gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Envió pues a decir a Adonisedec, rey de Jerusalén, a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque he hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon frente a Gabaón, y pelearon contra ella. Y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues dar la mano a tus siervos, sube rápidamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han reunido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Mientras Israel continúa su conquista de Canaán, la tierra prometida a Israel en el pacto abrámico, hay 5 reyes más que saben que ellos son los próximos para caer bajo el poder de Dios y su herramienta de juicio, el pueblo de Israel. Los 5 reyes escucharon que los heveos de Gabaón hicieron una alianza con Israel. Por eso, estos 5 reyes deciden hacer guerra contra Gabaón, contra los heveos. Los reyes consideraban a ellos traicioneros. Y hay una sola cosa que pasa con los traicioneros, y eso es la muerte. Pero dice que ellos tuvieron gran temor, porque Gabaón era una ciudad grande y los hombres fuertes. Vemos aquí que algunas circunstancias hacen temer a los hombres. Vemos que estos reyes están temerosos. Y para ellos que andan en este mundo sin Dios, es obvio que van a temer. Ellos no tienen esperanza. No hay nada en que ellos puedan confiar, menos en sí mismos. No hay nada más grande que ellos mismos. Y cuando circunstancias difíciles lleguen, ellos temen. Tienen un corazón malo de incredulidad. Pero los creyentes también temen. Martín Lutero habló acerca del cristiano quien anda en pecado. Y él dijo que cuando una hoja se cae de un árbol y un viento viene, que esa persona teme porque su conciencia le condena. Está en medio de tinieblas. Pero el que está cerca a Dios, confía en Él, tiene paz en medio de las circunstancias más graves en su vida. Hay la historia de un barco en el mar y Dios envió una gran tormenta. Y había creyentes en ese barco y también incrédulos. Y los creyentes estaban cantando un himno con paz en su corazón. No temerosos porque ellos confiaban en Dios, sabiendo que Dios estaba en control. Los incrédulos estaban sorprendidos viendo esto. ¿Cómo así? Que ellos están pacíficos ahorita en medio de esta gran tormenta y el barco va a hundir. Es que ellos tenían Dios, conocían la promesa del pacto, Dios con nosotros. Los heveos de Gabaón estaban temerosos. 5 reyes de Canaán están unidos para derrumbarlos. Y con mucho apuro ellos llaman a Josué e Israel. Vengan,
Nosotros estamos bajo ataque. Acuérdense de nuestra alianza y vengan con el poder de Dios en tus manos. Y aunque este pacto fue hecho con engaño en sus labios, Josué y todo Israel guardan su palabra, cumplen su deber delante de Dios. La palabra del Hijo de Dios vale mucho. Si tú dices que vas a hacer algo, mejor que lo haces. Si haces una alianza, no tienes el derecho para decir, esta persona hizo maldad, mintió, me engañó, ya no voy a cumplir esta alianza. No tienes el derecho para decir esto, aunque la persona pecó contra ti. Josué, él no dijo eso. Los príncipes de la congregación, ellos no dijeron eso. Josué e Israel, ellos van a defender a los hebreos. Aquí también nosotros leemos sobre Jerusalén. Jerusalén, la gran ciudad, la santa ciudad. Jerusalén, la capital, la ciudad de David. En esa época era una ciudad pagana, pero tal como Abraham fue limpiado por Dios, mientras que él estaba adorando dioses falsos en Ur de los Caldeos, Jerusalén también sería santificado a Dios. Y mientras preparan para batalla, Dios habla con Josué. En capítulo 10, versículo 8, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. La única razón que Israel tiene la victoria contra sus enemigos es esta. El principio, Emmanuel, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, Dios con nosotros. Pero vimos algo antes. Cuando Israel andaba en pecado, ¿qué hizo Dios? Dios dio a su pueblo amado la espalda. 36 hombres se murieron en la batalla porque Acán había cometido un pecado. Dios dejó a su pueblo. Si nosotros andamos en pecado, aunque seamos creyentes, durante ese tiempo en que estamos mal con Dios, no podemos esperar estas palabras, Dios con nosotros. Vemos en la historia de la palabra que Israel igual era el pueblo de Dios. Josué no perdió su salvación, igual era un hijo de Dios. Y los israelitas también, ellos confiaban en Dios. Pero ¿qué pasó a ellos cuando hubo pecado en el campamento? Perdieron la batalla. Y 36 hombres cayeron muertos. El pecado nos separa de Dios. Tampoco podemos esperar la paz que viene en nuestro corazón en conocer a Dios cuando estamos en pecado. En la tormenta, para esos creyentes en el barco, ellos tenían paz porque ellos estaban bien con Dios. Pero ellos que andan en pecado no pueden esperar la paz, sino están temerosos de la hoja que cae en el viento. Dios dice a Josué, no tengas temor porque yo les he entregado en tu mano. Es un hecho ya cumplido. Aunque sería necesario entrar al campo de batalla con la espada alistada, Dios ya había entregado estos pueblos malvados en las manos de Israel. Nadie podía parar delante de ellos, mientras que el Todopoderoso está dirigiendo los eventos. Hay muchas batallas en nuestras vidas también. Estas historias son ejemplos para nosotros. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Dios mediante, ninguno de nosotros tendremos que ir a la guerra como los israelitas, otra vez y otra vez. Pero nosotros tenemos batallas en nuestras vidas. Sea un caso de injusticia delante de la ley, algún problema con un vecino o un familiar. Tenemos estas palabras de Dios. No tengas temor, dice, no temas.
Aunque las circunstancias son diferentes para cada uno de nosotros, la promesa es la misma. Dios con nosotros. Y por esa razón que dice Dios, no temas. No tengas un corazón malo de incredulidad. Reconoce tu posición en el pacto. Tu posición como un hijo adoptado de Dios. La Biblia dice que todo es nuestro. Jesús dice, no temas al que puede matar al cuerpo, mas no tiene poder sobre el alma. Temed más bien a aquel quien puede matar al cuerpo y lanzar al alma en el infierno. Teme a Dios, es lo que dice Jesús. Y como nosotros somos hijos de Dios, la victoria es nuestra. Esto también ya es un hecho cumplido. Tal como Dios dice a Josué, esto ya está hecho, Josué. Vaya a pelear, pero ya está hecho, ya lo hice. Ellos no se van a parar delante de ustedes. La Biblia también nos enseña que nuestra salvación es un hecho cumplido. Escucha Romanos 8:29. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos estos verbos están en el tiempo pasado. En el griego el aoristo, lo que significa que pasa en un solo momento, como tomar una foto con una cámara y el evento se acaba. Un solo momento. Dios nos glorificó en la eternidad. En Cristo Jesús, Dios cumplió esto. Aunque esto va a pasar con el paso de tiempo en nuestras vidas, en la mente de Dios ya está hecha. Nuestra posición es cierta, es segura. No temas. Dios ya ha hecho todo lo que va a hacer en nuestras vidas. Ya nos salvó y esto no puede cambiar. A los que llamó, estos justificó. A los que justificó, también los glorificó. Nuestra glorificación es un hecho seguro. Y por eso, versículo 30, en el mismo capítulo, continúa. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un entendimiento acerca de nuestra posición en Cristo debería quitar todo sentimiento de temor. El apóstol Pablo confirma esto en 1 de Corintios capítulo 3, versículos 21 a 23. El apóstol aquí dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Dios, el Creador, es el dueño de todo. Lo que nos hace a nosotros también dueños de todo en Cristo. Por eso, como nosotros salimos para nuestra guerra en estas tiendas de carne, tal como Israel salió a la guerra contra estos 5 reyes, la promesa de Dios es para nosotros. No temas. Todo es nuestro en Cristo. Mientras lo que leemos en el Antiguo Testamento se trata de lo terrenal, heredar las promesas en Canaán, en la tierra actual, tener las cosechas grandes adentro de la tierra, tener muchos hijos en la tierra. En el antiguo pacto hablaba, el enfoque más era sobre lo terrenal. Ahora, en el nuevo pacto, el enfoque es el espiritual. Nuestras promesas son espirituales. Nosotros vamos a tener las bendiciones de la paz, de la esperanza, del gozo, de la justicia. Las palabras de Dios se quedan.
Las palabras de Jesús lo confirman. Las palabras de Pablo nos enseñan, no temas, porque Dios está con nosotros. Ahora continuamos en esta historia en Josué capítulo 10. Leemos versículos 9 a 11 y dice, y Josué vino a ellos de repente. Toda la noche subió desde Gilgal, y Jehová los turbó delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y cuando iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Aseca, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Esa noche Israel viajaba aproximadamente 30 kilómetros de Gilgal a Gabaón, y la batalla comenzó. Vemos cómo Dios pelea con Israel. Dios es fiel a su palabra. Lo que Él dice va a pasar. Podemos confiar en su santa palabra. Y la palabra que Él nos da ya no está en voz alta. Él hablaba con Moisés. Dios habló aquí con Josué. Está escrito. Las acciones de Dios prueban que Él es fiel a su palabra. Dios ya no habla en voz alta con nosotros. Nosotros no vamos a tener sueños y visiones en que Dios nos da instrucciones y palabras. La revelación, la única revelación de Dios para nosotros hoy en día es la palabra. Dios no va a añadir a la palabra, tampoco va a quitar de su palabra. La Biblia es nuestra revelación. Una llamada de la Reforma era sola escritura. En esto nosotros confiamos. Vemos aquí que Israel está haciendo pedazos a estos 5 pueblos. Y ellos van huyendo. Ellos dan la espada a la batalla y se van. Temerosos, viendo a sus compañeros cayéndose muertos allá en el campo de batalla. Y mientras que ellos están huyendo, Dios abrió el cielo y hizo caer sobre ellos grandes piedras de granizo. Cuando yo vivía en Florida, había un día y el sol estaba en el cielo, un día normal en Florida, un solazo, un día caluroso. Y en un momento, todo el cielo se puso negro y empezó a caer este granizo, bolas de hielo. Se cayeron sobre toda la tierra. Hasta el ojo podía ver. Y hicieron hundir a los carros y destruyó muchas cosas, los techos. Aquí vemos que Dios está haciendo caer granizo sobre estos soldados. Y ahora me imagino que ahí está Israel, y ahí están sus enemigos, y están peleando con las espadas todos juntos. Pero ¿dónde se cae estos granizos, estas bolas? ¿Dónde están cayendo? Solamente sobre los enemigos de Dios. No se caen sobre los israelitas. Los soldados de Dios no se mueren, solamente sobre los otros, los enemigos. Vemos que esto es un milagro. Dios es como un tirador profesional pegando el blanco. Dios hizo caer estas bolas de granizo solamente sobre sus enemigos. Y aquí es donde vemos el milagro, porque seguramente los israelitas estaban mezclados con sus enemigos. Esto es prueba que Dios en el cielo está en esta batalla. Dios mismo ese día mató más hombres con el granizo que lo que los israelitas mataron con sus espadas. Dios guardó su palabra. Ninguno de ellos parará delante de ti, Josué. Eso es lo que Él dijo y esto es lo que Dios cumplió. No
temas, yo estoy contigo. En versículos 12 a 14 terminamos. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Leemos aquí sobre un milagro increíble. ¿Quién tiene control sobre la naturaleza? Solo Dios. En la Biblia, cuando en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos estaban en el barco en el mar y subió una gran tormenta y ellos estaban temerosos, aunque Jesús estaba con ellos, Jesús hizo calmar a la tempestad. Jesús calmó al viento. Jesús hizo parar a las olas y el mar estaba tranquilo. Y los discípulos estaban sorprendidos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién tiene el poder sobre la naturaleza? Ellos dijeron. Ellos sabían que esto era algo increíble que nunca habían visto antes. Dios hace lo mismo aquí. Tiene control sobre la naturaleza. Este milagro dice que está escrito en el libro de Jaser. Un libro, como nosotros tenemos libros históricos, un libro no siendo inspirado. Y este libro de Jaser está perdido, no lo tenemos. Pero Israel seguía peleando contra los pueblos de Canaán hasta acabar con ellos. Por esa razón, Dios hizo parar el sol en su lugar. La noche no vino. Israel seguía peleando por 12 horas o 24 horas más, peleando y peleando, hasta acabar con estos pueblos malvados. Otro milagro. Este libro de Josué es increíble. Leemos sobre milagro tras milagro tras milagro. Dios está aquí. 2 milagros aquí, en este capítulo, en estos pocos versículos que hemos leído. Primero, el granizo cayendo solamente sobre los soldados, los enemigos de los 5 reyes. Y ahora, el sol se paró y Dios dio la victoria a Israel. Estas historias son increíbles. No es que Dios ya no tiene el poder de hacer estas cosas hoy en día, pero Dios obra en maneras distintas hoy en día. Dios ya no habla con nosotros, no aparece en una zarza ardiente, no nos da visiones ni sueños. Ya no obra en estas formas, no hace parar al sol en su pleno camino, no. Dios obra en distintas formas hoy en día. Aquí lo que vemos es que todos estos enemigos, quienes han desobedecido a Dios por cientos y cientos de años sin arrepentirse, ahora el juicio ha llegado. La ira de Dios está reposando sobre la copa y Él lo echa en estas bolas de granizo sobre ellos. Él hizo parar el sol para acabar con estos pueblos malvados quienes estaban sacrificando a sus propios hijos en los fuegos de Moloch. Dios odia el pecado y Dios castiga el pecado. En las Escrituras leemos que Dios aquí está utilizando a su pueblo escogido, está utilizando a Israel para acabar con esta gente malvada. Pero en otras ocasiones, Dios utiliza en su mano como una herramienta pueblos malvados. Utilizó a Babilonia, utilizó a Siria para destruir a su pueblo amado.
Esos pueblos no adoraban a Dios. Dios obra en este mundo según a su beneplácito, según a su propia voluntad. Y Dios puede usar los buenos, Dios puede usar los malos para cumplir su propósito. Aquí, su propósito es cumplir el pacto, dar las promesas a Josué y a Israel. No temas, yo soy vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. En la vida del hombre hay muchos problemas, dificultades, pruebas, tentaciones. En el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, leemos: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Hay muchas pruebas, hay mucho sufrimiento en este mundo, es una parte de la vida. El pecado entró en el mundo, con el pecado la muerte, hay sufrimiento aquí. Todo eso es una parte de nuestra vida terrenal. Nosotros debemos esperarlo porque seguramente va a llegar. Entonces, sabiendo esto, nosotros necesitamos saber cómo debemos portarnos para enfrentar todas las circunstancias en nuestra vida y qué actitud debemos tener. Hay instrucciones en los salmos para nosotros. En Salmo 46, versículo 1, leemos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos a Dios. En Salmo 50, versículo 15, dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Otra vez, en el día de angustia, en la aflicción, en la prueba, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios. Y en Salmo 67, versículo 2, aquí la palabra dice: al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba, mi alma rehusó el consuelo. El salmista está buscando a Dios en su tiempo de aflicción. En versículo 8 de Josué capítulo 10, Dios no quiere que tengamos un corazón de incredulidad y por eso Él dice: no temas, no tengas temor. Temor es una falta de creer, es incredulidad. Es falta de confianza en Dios y es pecado. Jesús claramente dice: no temas a ellos que tienen poder para matar el cuerpo. Para contra el alma nada pueden hacer ellos. No debemos estar turbados de corazón en las circunstancias de esta vida. Y esta es la razón que nosotros tenemos Dios. Si tememos, estamos diciendo que no confiamos en Dios y en su providencia. Dios está obrando todo en nuestra vida, todo. Como dije antes, ni un cabello se cae de nuestra cabeza a menos que Dios lo permite. Nada pasa en nuestras vidas si Dios no lo permite. Todo es su plan. Nada está fuera de su control. Todo. Esto incluye absolutamente todo en nuestra vida. La muerte de personas cerca a nosotros, de nuestros familiares. Las tentaciones, las pruebas, las aflicciones, angustias que tenemos, todo es el plan de Dios. Cuando nosotros estamos en medio de esto, deberíamos hacer lo que dicen los salmos: buscar a Dios, clamar a Dios, orar a Dios. Hoy en día encontramos a Dios no lejos de nosotros, en las páginas de la Escritura. Por eso nosotros diariamente deberíamos estar leyendo,
meditando sobre su palabra para que cuando venga la angustia, ya estamos preparados. Podemos cantar con ellos en el barco, mientras el viento sopla, mientras que las olas suben, podemos estar tranquilos, cantando himnos a Dios. No tengas temor, no temas, yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Este es el mensaje bíblico. Teme a Dios y no peque. Pero no temas a causa de las circunstancias del mundo, que Dios mismo dirige por su providencia. Esta es un espíritu de incredulidad y al contrario al espíritu que da el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. ¿Qué dice la Biblia acerca del temor? No viene de Dios. Dios no nos ha dado este espíritu. Esto es un espíritu malo. Es un espíritu que Dios no quiere que tengamos. ¿Qué ha dado Dios? Fortaleza, amor, templanza. Estas son las bendiciones del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu. Temor es en contraste a estas virtudes cristianas. Poder, amor, templanza. Poder o fortaleza significa habilidad. Esta habilidad viene de Dios para vencer toda emoción, todo sentimiento que tenemos, todo temor. Esta habilidad viene por medio del Espíritu Santo, obrando en nosotros. Pero Dios utiliza medios. No es que el Espíritu va a obrar en nosotros sin medios. No. Los medios que utiliza el Espíritu principalmente son la palabra, la oración, congregar con otros hermanos. Para tener el poder, para vencer el temor, hay que pasar tiempo en la palabra y en la oración. La segunda virtud que Pablo dice a Timoteo, en contraste al temor, es agape, la palabra griega para amor. Un espíritu de amor para Cristo y para su iglesia. Esto no es temeroso. El amor vence el temor. Y finalmente es la templanza, lo que quiere decir autocontrol. Nuestro cerebro debe vencer nuestras emociones. Nuestras emociones deberían ser controladas por el cerebro. El cerebro está en control. Recién yo leí acerca de una persona en tráfico. Salió de su auto y comenzó a golpear a otra persona en tráfico. Tal vez le pitó, no me acuerdo. Hizo algo que este señor conduciendo no le gustó. Sus emociones tenían control de sus acciones. No debería ser así. Para el cristiano, nuestro cerebro debería estar en control de nuestras acciones. Y en este aspecto de lo que estamos hablando, estamos diciendo que nosotros deberíamos reconocer a nuestra posición en Cristo, que somos hijos adoptados de Dios, que Dios está obrando todo lo que pasa en nuestra vida, nuestra posición es segura, somos hijos de Él y la vida eterna es nuestra. Nuestra posición en el cielo es segura. Esto debe manejar nuestras emociones. Y en esto nosotros vencemos el temor. Nuestros sentimientos y emociones deberían ser guiados por nuestro cerebro. Y sabiendo la verdad y meditando en la verdad, no hay razón para temer. Dios es fiel a su palabra. Vemos esto en la historia que leímos. Dice a Josué, no temas, y después Dios pelea con Josué, haciendo caer granizo del cielo, haciendo parar el sol en su puesto. En enfermedad, no temas. Enfrentado con la muerte, no temas. Una falta de comida, o ropa, o dinero, no temas.
Esta es la providencia de Dios obrando pruebas en nuestra vida terrenal que pronto pasarán. Y después, siendo victoriosos en Cristo, entramos al paraíso. Por eso, no temas.